Eres solo una chica tranquila, Elena, inofensiva como un ratón de iglesia, pero sé que llevas un demonio dentro. Las palabras, aderezadas con whisky barato, resonaron en el silencio resonante del bar, con más fuerza que un vaso roto. Provenían de Bill, cuyo rostro, normalmente afable, ahora estaba rojo y deformado. Se tambaleaba peligrosamente, señalando con el dedo a Elena Rodríguez, quien estaba detrás de la enorme barra de robles. Elena no se inmutó. Simplemente terminó de limpiar el vaso lentamente, lo dejó en el estante con un ruido sordo apenas audible y levantó la vista. No había miedo ni ira en su mirada, solo una calma profunda e impenetrable que siempre confundía. «Ya has tenido suficiente por hoy, Bill», dijo. Su voz era serena y tranquila, pero cortaba el aire como un cuchillo afilado. «Jake te pedirá un taxi». «No me digas qué hacer». «Componen placement», rugió Bill, dando un puñetazo en el mostrador. Varias botellas saltaron. «Yo pago. Soy el cliente. Y tú solo eres un sirviente». Un joven llamado Jake, el segundo camarero, palideció y dio un paso al frente, pero un ligero movimiento de la mano de Elena lo detuvo. Ni siquiera lo miró. Su atención estaba completamente fija en Bill. En un rincón del bar, en una mesa con un tablero de ajedrez, un hombre canoso, con chaqueta de tweed, levantó la vista. Se llamaba Coronel Harrison, aunque llevaba 20 años retirado. Dejó lentamente su peón y miró a Bill por encima de sus gafas. «William», dijo con voz autoritaria y autoritaria, «te estás comportando de forma indigna. Discúlpate con la señora y vete a casa». Bill se giró y su ira ebria encontró un nuevo objetivo. «Y no te metas en mi camino, coronel. Tus órdenes son cosa del pasado, en un campo de entrenamiento polvoriento. Este no es tu cuartel. Aquí puedo decir lo que quiera a quien quiera, sobre todo a ella». Se volvió hacia Elena. «¿Crees que no veo cómo me miras? Siempre en silencio, siempre observando. Tienes ojos de lobo, fríos, vacíos. ¿Qué escondes, callada?» Elena rodeó el mostrador. Se movía con suavidad, sin un solo gesto innecesario. No había ni una pizca de amenaza en ella, pero Bill retrocedió instintivamente. Ella se detuvo a un par de metros de él. «Tu cuenta está pagada, Bill. Tu esposa, Mary, llamó hace media hora. Me pidió que me asegurara de que llegaras a casa. El coche llegará en 3 minutos. Ven, te acompaño hasta la puerta». La historia apenas comienza. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete. Su calma lo enfurecía más que cualquier insulto. Quería una reacción, quería miedo, quería arrancarle esa máscara de indiferencia. «No me toques», espetó mientras ella daba otro pasito. Me iré de este agujero y no volveré jamás». Giró tan bruscamente que casi se cae, golpeándose con una silla en el camino. Esta se estrelló contra el suelo. Varios clientes se estremecieron. Bill, sin mirar atrás, cojeó hasta la salida y empujó con fuerza la pesada puerta. Esta se cerró de golpe tras él, dejando un silencio resonante. Jake se apresuró a recoger la silla. «Elena, lo siento, tuve que...» «Tranquilo, Jake», lo interrumpió, volviendo al mostrador. «Hiciste lo correcto. Prepárale un té al coronel. Yo invito». El coronel Harrison se acercó a la barra. Su compañero de ajedrez permaneció en la mesa y meneó la cabeza con alivio. «Este tipo se va a meter en un buen lío algún día», dijo el coronel, sentándose en una silla alta. «Gracias, Elena. No cualquiera podría mantener la serenidad». «Solo está cansado», dijo en voz baja, poniéndole una taza de té humeante delante. «Tiene problemas en el trabajo. Mary me lo contó». «Eso no le da derecho a insultar a los demás», dijo Harrison frunciendo el ceño. Tomó un sorbo y la miró con atención. «Tienes razón en una cosa. Tienes una mirada muy observadora». Elena simplemente se encogió de hombros y comenzó a contar la caja registradora, dejando claro que la conversación había terminado. El parador de Murphy era su refugio, un viejo edificio al lado de la carretera, perdido entre campos y alguna que otra granja.
Allí paraban camioneros. Llegaban algunos lugareños y veteranos del pueblo vecino que, como el coronel, encontraban paz y comprensión. Elena llevaba 2 años trabajando allí. Nadie sabía de dónde venía. Apareció un día, respondió al anuncio del viejo Murphy y se quedó. Era la sombra del lugar, siempre en su puesto, siempre callada, siempre eficiente. Conocía las preferencias de bebida de todos. Recordaba los nombres de las esposas e hijos de los clientes habituales y sabía escuchar sin hacer demasiadas preguntas. Para todos, era simplemente Elena, una mujer sin pasado, cuya vida parecía encerrarse entre estas 4 paredes. Jake, de apenas 22 años, la miró con asombro. Intentó imitar su calma, su capacidad para anticipar un pedido antes de que se hiciera, su capacidad para calmar una discusión en ciernes con una sola mirada. Pero no pudo. Era demasiado joven, demasiado abierto, demasiado normal. ¿Cómo lo haces?, preguntó en un susurro cuando el coronel regresó a su mesa. Ni siquiera alzaste la voz y Bill casi se caga en los pantalones. ¿No son los gritos lo que le teme a la gente, Jake?, dijo Elena, sin dejar de limpiar la encimera. Es la confianza lo que le teme a la gente. Cuando una persona tiene confianza en lo que dice y hace, se nota. Ve a revisar la despensa. Pronto llegará un nuevo envío. Ella nuevamente eludió una respuesta directa, dejándolo reflexionando sobre sus palabras. La noche transcurrió como de costumbre. Anochecía afuera. El bar estaba cálido y acogedor. Música antigua sonaba suavemente en la gramola. Una pareja en una mesa distante susurraba en voz baja. El anciano dormitaba en una silla junto a la chimenea apagada. El coronel Harrison y su amigo continuaban su interminable partida de ajedrez. Era una noche de martes cualquiera, tranquila, predecible, segura. Elena atesoraba estos momentos más que cualquier otra cosa. Se movía por su pequeño mundo tras la barra con una gracia experta, sus manos trabajando automáticamente, verter, mezclar, servir, calcular. Pero su mente nunca descansaba, lo notaba todo. Cómo crujía el suelo de la entrada, cómo temblaba la mano del anciano mientras dormía, cómo se tensaban los hombros de la mujer en la mesa del fondo tras la última frase de su acompañante. Sus sentidos estaban agudizados al máximo, como una cuerda tensa a punto de sonar al más mínimo roce. Esta era su maldición y su protección. Sirvió un vaso de agua y se lo llevó al anciano que dormía en la silla. Lo puso en la mesa junto a él, sabiendo que, al despertar, tendría sed. Le ajustó la manta sobre los hombros. El anciano murmuró algo en sueños y sonrió. De vuelta en el mostrador, se quedó paralizada. Algo había cambiado. El aire era más denso. No podía explicar la sensación, pero nunca la había defraudado. Era una corazonada desarrollada durante años de vida donde el precio del fracaso era demasiado alto. Primero oyó el sonido, un zumbido sordo y retumbante que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Venía de la carretera. No era el rugido de un camión ni el chirrido de un coche. Era el sonido de varias motocicletas potentes. El coronel Harrison también levantó la cabeza, escuchando. La partida de ajedrez quedó olvidada. Todos en el bar guardaron silencio involuntariamente, volviéndose hacia las ventanas que daban a la calle. El rugido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Vibró en los cristales, en el suelo, en su pecho. Uno a uno, los faros brillantes emergieron de la oscuridad, atravesaron la penumbra e impactaron contra las ventanas del bar, obligando a los clientes a cerrar los ojos. Al menos una docena de motocicletas se detuvieron con un rugido en el estacionamiento de grava frente a la entrada. Los motores no se apagaron de inmediato, funcionaron al ralentí con su rugido furioso que parecía llenar el espacio, desbancando la paz y la tranquilidad. Luego, uno a uno, se quedaron en silencio. Hubo un silencio repentino y ensordecedor. Jake tragó saliva, con los ojos pegados a la puerta. «¿Quién es?», susurró.
Elena no respondió, permaneció completamente inmóvil, con las manos apoyadas en la barra, pero tenía los dedos tan apretados que tenía los nudillos blancos. Su mirada estaba fija en la puerta y en su interior, por un instante, brilló algo que nadie en el bar había visto jamás, un recuerdo, frío como el hielo y afilado como un trozo de cristal. La puerta se abrió de golpe. Un hombre alto y corpulento estaba de pie en la puerta. Llevaba un chaleco de cuero sobre su cuerpo desnudo, revelando unos brazos musculosos cubiertos de tatuajes. Su cabello largo y grasiento estaba recogido con un pañuelo y su barba rala no podía ocultar la cruel sonrisa en su rostro. Tras él se cernían las sombras de otras figuras, igualmente grandes y amenazantes. Recorrió la barra con una mirada profunda y evaluadora, deteniéndose en el rostro sobresaltado de Jake, la figura tensa del coronel y la pareja acurrucada en su mesa. Su mirada era la de un depredador atrapado en un corral. «Veamos qué tenemos aquí», retumbó con voz baja y áspera, como metal raspando contra piedra. «Parece que hemos encontrado un buen sitio para tomar algo, chicos». Entró y toda su pandilla se abalanzó sobre el bar que tenía detrás. Traían consigo el olor a gasolina, sudor y cuero viejo. Llenaron todo el espacio. Sus voces fuertes y risas descaradas destrozaron la frágil paz del Murphy's Roadhouse en un instante. El líder se acercó al mostrador y apoyó los codos, elevándose sobre Elena. La miró de arriba abajo con una sonrisa desdeñosa. «¿Y qué clase de ratón es este?», Srenia preguntó arrastrando las palabras, volviéndose hacia sus amigos. «Miren, aquí trabaja una monja. Oye, guapa, sírvanos a todos un poco de la mejor bebida que tengan. Y rápido, ¿tenemos mucha sed?». Elena lo miró en silencio. Su rostro permaneció impasible. No se movió. El coronel Harrison se levantó lentamente de su mesa. «Caballeros», comenzó con su voz autoritaria, «les pido que guarden silencio. No están solos aquí». El líder motociclista giró lentamente la cabeza en su dirección y la sonrisa en su rostro se hizo más amplia. «Oh, mira eso. Un viejo guerrero decidió recordar su juventud. Siéntate, abuelo, antes de que rompas algo. Se te acabó el tiempo. Nuestras reglas ya están en vigor». Se giró hacia Elena, con el rostro a centímetros del de ella. Olía a humo y suciedad. «Te espero, muñeca, o estás sorda». Elena parpadeó lentamente, solo una vez. Luego se giró con la misma lentitud, cogió la botella de whisky más barata del estante y la dejó sobre el mostrador. No los vasos, solo la botella. $50, dijo con su voz tranquila y serena. El motociclista se rió, fuerte y con ganas. Su pandilla se unió a la risa. $50 por esta porquería. ¿Estás loca, cariño? Sí, somos invitados y no es costumbre pagar por los invitados. Extendió la mano y agarró la botella. Elena no intentó detenerlo, solo observó cómo sus dedos sucios se cerraban sobre el vaso. «Aquí todo el mundo paga», dijo. No había desafío en su voz. Era una simple declaración de un hecho, como si hubiera dicho que era de noche afuera. Pero esa simple declaración silenció al motociclista. La miró fijamente a la cara, intentando leer algo en esos ojos tranquilos y oscuros, pero eran como un charco. «¿Eres valiente?», siseó. «Me gusta la gente valiente. Me llamo Víbora y tú callada». «Elena», respondió ella. «Soy Elena», dijo arrastrando las palabras como si saboreara el nombre. Un nombre precioso. Qué lástima que le tocara a una ratoncita tan gris. Sabes, Elena, creo que necesitas relajarte un poco. Estás demasiado tensa. Su mano libre se disparó hacia adelante y la agarró por el cuello de su sencilla camisa gris. Tal vez deberíamos ver qué estás escondiendo debajo de ese trapo opaco. Jake jadeó. El coronel dio un paso adelante, con el rostro endurecido. «Quítale las manos de encima», ordenó. Víbora ni siquiera lo miró. Toda su atención estaba centrada en Elena, en su rostro, que por primera vez en toda la noche había cambiado. No era miedo, era algo más, algo frío, antiguo e increíblemente peligroso.
No te lo aconsejo, dijo ella en voz tan baja que solo él la oyó. Pero él no la escuchó. Con una risa salvaje, tiró de su camisa hacia sí. Se oyó un crujido seco y agudo de tela al rasgarse, más fuerte que un disparo en el silencio que siguió. El algodón barato no lo soportó y se desgarró desde el cuello hasta el hombro. La camisa de Elena colgaba flácida, dejando al descubierto su espalda y hombro. Y el mundo se congeló. Víbora, aún aferrado al trozo de tela gris en su puño, se quedó paralizado, como si le hubiera alcanzado un rayo. Su sonrisa de borracho se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de completo desconcierto animal. Sus ojos, antes descarados y descarados, se abrieron de par en par, contemplando lo que se le revelaba. Todos en el bar, algunos conteniendo la respiración, otros de pie, siguieron su mirada. El joven Jake abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Los motociclistas detrás de su líder dejaron de reír, con el rostro desencajado por la confusión. En la piel tersa y ligeramente bronceada de Elena, desde la clavícula hasta el omóplato, había un tatuaje, viejo, descolorido por el tiempo y el sol, pero aún terriblemente claro. Un águila imponente con las alas extendidas, aferrando una daga y un montón de rayos entre sus garras. Y debajo, en letras estrictas y entrecortadas, había dos palabras que no significaban nada para algunos, pero lo significaban todo para otros. Fuerza Delta. El coronel Harrison, paralizado a medio paso, bajó lentamente las manos. Su rostro, antes severo y furioso, era impenetrable como el granito, pero en lo profundo de sus ojos, en lo más profundo de ellos, brilló un destello de reconocimiento. No era solo conmoción, era asombro, mezclado con el horror de la comprensión. No miraba a la camarera, miraba a un fantasma de otro mundo, de una vida que todos intentaban olvidar. El silencio en el bar se volvió tan denso que parecía palpable. Te oprimía los oídos, se espesaba, se volvía más pesado que el aire. Y en ese silencio ensordecedor, Elena se movió. No se inmutó, no intentó cubrirse el hombro, hizo algo inesperado. Lentamente, con una gracia sobrehumana, enderezó los hombros. Su espalda se enderezó, vértebra a vértebra. Su postura, ligeramente encorvada, cansada, se transformó. Ahora era la postura de un soldado listo para la batalla, un hombre cuyo cuerpo es un arma. Luego miró a Viper. Estaban a menos de un pie de distancia, pero en ese instante un abismo se abrió entre ellos. Cualquier atisbo de resignación o miedo desapareció de su mirada. Era fría, vacía. Era la mirada de un cirujano evaluando un campo de operaciones. La mirada de un francotirador seleccionando un objetivo. No había ira en ella, no había odio en ella, no había nada más que una calma gélida y mortal. «Cometiste un error», dijo ella. Su voz también había cambiado. Ya no era tranquila e imperceptible. Era más grave, más suave y tenía una firmeza. Cada palabra se pronunciaba como una orden. No era una amenaza, era la constatación de un hecho. El puño de Víbora se aflojó. El trozo de tela gris cayó al suelo. Retrocedió un paso diminuto, casi imperceptible. El sudor le perlaba la frente. Miró el tatuaje, luego su rostro, y algo en su cerebro, aturdido por el alcohol, intentó desesperadamente formarse una imagen demasiado monstruosa para aceptarla. ¿Qué es esto?, graznó con la voz repentinamente delgada y patética. «Fue una advertencia que ignoraste», respondió Elena sin pestañear. Ella dio un paso adelante, saliendo de detrás del mostrador. El movimiento fue fluido, ágil, depredador. Rodeó el mostrador y se paró justo frente a él. Ya no estaba tras una barrera, estaba en su territorio. Y de repente quedó claro que era él quien invadía el suyo, no al revés. Los motociclistas que iban detrás de Viper se pusieron nerviosos. Se balanceaban de un pie a otro, perdiendo la bravuconería. Uno de ellos,
El más grande instintivamente buscó el cuchillo de su cinturón. Elena ni siquiera giró la cabeza. «No me toques», dijo por encima del hombro. «Si no, tu líder se irá de aquí sin la mano con la que me tocó». El motociclista se quedó paralizado y su mano se apartó del mango como si fuera un hierro candente. En ese momento, el coronel Harrison y los otros 2 veteranos sentados a su escritorio se levantaron lentamente. No dijeron nada, simplemente permanecieron de pie, no como defensores a punto de entrar en batalla. Permanecieron como una guardia de honor, como soldados en posición de firmes ante un superior. No por reglamento, sino por la ley no escrita de la hermandad forjada con sangre y pólvora. Viper miró alrededor del bar, vio los rostros de los veteranos severamente respetuosos, vio al camarero muerto de miedo, vio a sus amigos mirándolo preguntando, «¿Qué hacemos?», y la vio a ella, la mujer que había pasado de ser un ratón gris a juez en cuestión de segundos. Yo no sabía», balbuceó levantando las manos en un gesto conciliador. Solo queríamos tomar algo, bromear». «Se acabó tu broma», espetó Elena. Su mirada se posó en la botella de whisky barato del mostrador. «¿Te la llevaste? Pagarás por ella. $50». «Sí, claro», dijo Viper, rebuscando frenéticamente en los bolsillos de su chaleco de cuero. Le temblaban los dedos. Sacó unos billetes arrugados y los tiró sobre el mostrador. Había más de 50, pero nadie se molestó en contarlos. «Y ahora», continuó Elena con la misma voz tranquila, «todos se darán la vuelta y saldrán de mi bar en silencio». La palabra mío fue contundente y definitiva. Este ya no era Murphy's Roadhouse, este era su bar. Pero antes de eso, hizo una pausa, mirando el desastre que habían armado. Una silla volcada, cerveza derramada en el suelo. «Ya limpiarán lo que ensucien». Fue más humillante que cualquier golpe. Obligar a estos hombres enormes y arrogantes, que se consideraban dueños de los caminos, a limpiar lo que ensuciaban como escolares traviesos. Víbora tragó saliva, una chispa de vieja ira brilló en sus ojos por un segundo, pero fue rápidamente extinguida por la fría mirada de Elena. «Chicos», graznó sin mirarlos, «traigan una silla». Los 2 motociclistas, como si hubieran recibido una señal, se apresuraron a cumplir la orden. Colocaron una silla y limpiaron el suelo con un trapo que encontraron en la entrada. Todo esto ocurrió en un silencio sepulcral, bajo la atenta mirada de los visitantes. No se trataba de una simple limpieza, era un ritual de sumisión. Cuando todo estuvo hecho, Elena sintió irse. Víbora no necesitó que la persuadieran. Corrió hacia la salida casi tropezando. Su pandilla lo siguió, empujándose, intentando salir lo más rápido posible. Un momento después, la puerta se cerró de golpe y el rugido de los motores, cada vez más lejos, fue el único sonido en el silencio. Un silencio denso invadió la barra. Todos miraban a Elena. Estaba de pie en medio de la sala, erguida como una cuerda, con una camisa rota sobre el hombro, bajo la cual se veía el símbolo de su vida pasada. Miró lentamente a todos a su alrededor y por primera vez esa noche una sombra de emoción se dibujó en su rostro. Era una fatiga insoportable. Se acercó al mostrador, tomó el dinero que Viper había tirado, lo contó en silencio, metió exactamente $50 en la caja registradora y el resto en el bote de propinas. Luego se giró hacia Jake, quien seguía mirándola fijamente. «Jake, por favor, trae un trapeador. No lo limpiaron bien». Jake asintió, incapaz de pronunciar palabra, y desapareció en la habitación trasera. El coronel Harrison caminó lentamente hacia ella. Se detuvo a unos pasos, observando su tatuaje con una expresión indescriptible. «Estuve con el 75º Regimiento de Rangers», dijo en voz baja con la voz ronca. «Afganistán, 2009, provincia de Helmand. Trabajamos con ustedes varias veces. Nunca pensé que me encontraría con alguno de aquí». Elena giró lentamente la cabeza hacia él. Miró al viejo coronel y por un instante todo el dolor del mundo se reflejó en sus ojos.
Todos nos encontramos en algún momento, coronel, respondió ella con la misma calma. Tarde o temprano. Tomó una toalla limpia y se dio la vuelta, limpiando la encimera, ya limpia, como si intentara retomar su rutina. Pero todos en el bar lo sabían. Nada volvería a ser igual. El fantasma había salido a la luz y no había forma de ahuyentarlo a la oscuridad. El coronel Harrison no se movió. Observó a Elena metódicamente, poco a poco, limpiando el mostrador de roble, como si intentara borrar no solo las manchas, sino también la última media hora de su vida. Los demás clientes veteranos permanecieron sentados en silencio como en un velorio. Incluso Jake, que regresaba con una fregona, se quedó paralizado junto al lavadero, temeroso de perturbar el silencio resonante. Mi hijo se llamaba Michael, dijo Harrison de repente, con una voz que, aunque baja, cortaba el silencio como un cuchillo. Estuvo en la infantería de Marina, en Fallujah, volvió a casa en 2005. Un año después ya no estaba, no en el campo de batalla. Aquí, en un pueblo tranquilo, en su propio garaje, nunca pudo dejar la guerra en el extranjero. La trajo consigo en una bolsa de lona. Elena se quedó paralizada. Su mano con la toalla se detuvo. No se dio la vuelta. Lo siento mucho, coronel, dijo en voz baja, poniendo toda la sinceridad posible en esas palabras oficiales. Yo también, asintió Harrison, aunque ella no podía verlo. Eso es lo que digo, hija. Los fantasmas no se pueden ahogar en whisky ni limpiar con un trapo. No les gusta estar solos, necesitan compañía. Se aferran a quienes intentan esconderse. He visto esa mirada antes, en el espejo y en los ojos de mi hijo. Elena colocó lentamente la toalla sobre la encimera y se giró hacia él. Su rostro parecía una máscara tallada en piedra. Sí, ¿qué quiere de mí, coronel? Que le cuente historias de guerra, de los días de gloria. Esto no es una estación de reclutamiento. No, dijo con firmeza. Quiero que dejes de fingir que no estás aquí. Lo que pasó hoy, ese cabrón despertó lo que tanto te esforzaste por dormir y ahora no quiere dormirse. Te seguirá a todas partes, respirándote en la nuca. Créeme, lo sé. Él dio un paso más así que, cerca, sus viejos y descoloridos ojos mirándola directamente a los de ella, tratando de romper la armadura que ella había construido a lo largo de los años. El tatuaje, señaló su hombro con la cabeza, no es solo un dibujo, es un juramento. Los nombres de quienes no regresaron, ¿verdad? Sus labios se apretaron formando una fina línea blanca. Guardó silencio tanto tiempo que parecía que nunca respondería. Jake y los demás contuvieron la respiración. Eran 5, suspiró finalmente, y la palabra pareció el crujido de hierro oxidado. El equipo fantasma, el capitán Davis, nuestro líder, Snake, el demoledor, Doc, nuestro médico, Rico, el francotirador, y Roach, el de comunicaciones. Yo era la sexta. Ella habló, no mirando al coronel, sino hacia algún lugar a través de él, a través de las paredes del bar, hacia el pasado que nuevamente se había convertido en presente. Montañas en la frontera con Pakistán. Los lugareños las llamaban dientes de dragón. Seguíamos a un comandante de campo, un ave muy importante. Inteligencia informó que estaría en un pueblo de montaña para la boda de su sobrino. Una tarea sencilla, al parecer, entrar sin hacer ruido, llevárselo y marcharse. Harrison escuchaba en silencio, con el rostro serio y concentrado. No la interrumpió ni le hizo preguntas, dejándola hablar a su propio ritmo. Todo salió según lo previsto, continuó Elena, con la voz más baja, desprovista de emoción, convirtiéndose en un informe seco. Nos acercamos al aul, al amparo de la noche, ni un solo centinela, silencio, solo el viento aulando en las rocas. Snake dijo que no le gustaba. Demasiado silencio. El capitán Davis estuvo de acuerdo, pero órdenes son órdenes. Entramos. Hizo una pausa y se pasó la mano por la cara. Era una trampa, una emboscada perfectamente planeada.
Nos estaban esperando. Al llegar a la plaza central, las ametralladoras empezaron a disparar desde todos los tejados y ventanas. El fuego era tan denso que el aire vibraba. Rico fue el primero en caer. Una bala le dio justo en el casco, encima del ojo. Ni siquiera gritó. El bar estaba tan silencioso que se oía el zumbido del viejo refrigerador detrás del mostrador. Jake se apoyó en la pared, con miedo de moverse. Nos retiramos al viejo pozo en el centro de la plaza. Doc intentó ayudar a Rico, pero no había nada que pudiera hacer. El capitán gritaba por la radio pidiendo refuerzos, pero la línea estaba bloqueada. Roach intentaba hacer algo con su equipo cuando un francotirador lo mató, justo en el pecho. Me miró con esa, ya sabes, mirada de sorpresa, como si quisiera preguntar, ¿eso es todo? Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quedábamos 4. Snake consiguió todos los explosivos que tenía. Dijo que daría su vida por cualquier cosa. Corrió hacia la casa donde disparaban los de mayor calibre. Lo vi correr, agachándose. Vi el destello y entonces la casa simplemente se derrumbó. La ametralladora quedó en silencio. El coronel Harrison cerró los ojos. Lo vio todo como si fuera real. Había visto cientos de historias similares. El capitán Davis y Doc me cubrieron mientras intentaba flanquear la plaza. Teníamos que llegar al barranco. Era nuestra única oportunidad. Davis era el mejor comandante que conocía. Siempre cuidaba de sus hombres. Me empujó a la vuelta de un granero y me dijo, «¡Corre, Elena! ¡Solo corre!» Y se quedó atrás para cubrirme. Lo oí disparar. Oí que su ametralladora se silenciaba. Luego, un solo disparo. Siempre se guardaba la última bala. Esa era nuestra regla. Ella guardó silencio. No había lágrimas en sus ojos. Había un desierto abrasador. Doc, casi me alcanza. Casi. La granada cayó justo entre nosotros. Salí despedido hacia atrás por la onda expansiva y choqué contra la pared. Desperté cuando ya era de día. Silencio por todas partes. Estaba solo. Todo el equipo, toda mi familia se quedó allí, en esa maldita plaza. Finalmente miró a Harrison, su mirada pesada como el plomo. Me tomó 3 días salir de allí, sin comida, casi sin agua, con una conmoción cerebral y 3 heridas de bala. Cuando llegué a mi gente, parecía un fantasma. Me enviaron al hospital y luego a casa. Me dieron una medalla, me llamaron héroe, el único héroe sobreviviente. Ella sonrió amargamente. O sea, un héroe. El capitán Davis era un héroe. Snake, Rico, Doc, Roach eran héroes. ¿Y quién era yo? El que huyó, el que los dejó allí. No podía mirar a sus esposas y madres a los ojos. No podía ponerme el uniforme. Cada vez que me miraba al espejo, los veía. Se pararon detrás de mí y me preguntaron, ¿por qué tú y no nosotros? Pasó sus dedos sobre el tatuaje que tenía en el hombro. Lo hice en mis primeras vacaciones. Todo el equipo. Juramos que el fantasma siempre estaría unido. Pues lo están, y aquí estoy, sirviendo cerveza a los borrachos y limpiando mesas. Vine a este pueblo olvidado para desaparecer, para que Elena Rodríguez, luchadora de la Fuerza Delta, muriera, para que solo quedara Elena, una mujer que quiere que la dejen en paz. Ella echó un vistazo alrededor del silencioso bar. Y hoy todos vieron un fantasma. El coronel Harrison se acercó y colocó suavemente su mano ancha y arrugada sobre su hombro, cerca del tatuaje. No huiste, hija. Seguiste las órdenes, dijo con firmeza y seguridad. Tu comandante te ordenó huir y sobreviviste. Llevaste su memoria a través de todo esto. Eso no es cobardía. Es el deber más difícil que un soldado puede tener. Vivir por los que murieron. Elena se estremeció al sentir su contacto, pero no se apartó. Era la primera vez en años que permitía que alguien tocara su pasado. Y no están solos, continuó el coronel, mirando a los demás veteranos. El viejo marín, sentado a la mesa junto a la ventana, asintió en silencio. El extanquero, que perdió una pierna en Vietnam, se aferró al reposabrazos de su silla. Todos la comprendieron sin palabras. Todos tenían sus propios fantasmas.
Aquí todos somos un poco fantasmas, simplemente no tenemos tatuajes así, los llevamos dentro. Él retiró su mano. Ya no tienes que esconderte, Elena, no aquí, no entre nosotros. Jake, finalmente recobrando el sentido, se acercó lentamente al mostrador. Miró a Elena con tanta admiración y compasión que la inquietó. Elena, susurró, yo no sé ni qué decir. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo, la sombra de una sonrisa débil y cansada apareció en su rostro. No digas nada, Jake, dijo. Solo tráele un trago al coronel, invita a la casa. Volvió a coger la toalla y volvió a su trabajo. Pero algo había cambiado. Seguía limpiando el bar, pero sus movimientos eran distintos. Ya no reflejaban la necesidad desesperada de borrar el pasado. Transmitían la serena dignidad de quien, tras haber contado su historia, por fin ya no la cargaba sola. El aire del bar se sentía más limpio, como si la tensión acumulada durante años por fin hubiera encontrado una salida. El fantasma había salido a la luz y resultó que no daba tanto miedo cuando sus amigos lo veían. ¿Crees que le tengo miedo a una chica delgada?, gruñó Víbora con el rostro torcido en una mueca desagradable. La risa de sus amigos a sus espaldas avivó su orgullo herido. Estás a punto de aprender cuál es tu lugar. Se abalanzó, rápido y afilado como el ataque de una serpiente. Su enorme mano, cubierta de tatuajes toscos, agarró el cuello de la sencilla camisa de franela de Elena. Ella no retrocedió ni gritó. Simplemente sostuvo su mirada y por una fracción de segundo, algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. Se oyó un crujido seco y agudo de tela al rasgarse. El sonido, potente en el silencio, cortó el aire como un disparo. Viper tiró con fuerza y la camisa se rasgó desde el cuello hasta la cintura, dejando al descubierto su hombro y parte de la espalda. Se quedó paralizado, agarrando el trozo de tela rasgada en el puño, a punto de lanzarle algo desagradable en la cara. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Todo el bar se quedó paralizado. La música pareció tambalearse y detenerse. Incluso el bullicio de los borrachos en las mesas más alejadas se apagó. El tiempo se alargó, espeso y pegajoso como la melaza. Todas las miradas estaban fijas en un punto, la piel de Elena, ahora expuesta a la vista de todos. Allí, en su hombro derecho, extendiéndose por su espalda, había un tatuaje. Era antiguo, descolorido por el tiempo y el sol, con líneas un poco borrosas, pero su significado era claro y aterrador en su certeza. En el centro de la composición había una daga, con la punta apuntando hacia abajo. Detrás, un águila con las alas extendidas, símbolo de poder y libertad. Y desde detrás del águila, 2 rayos cruzados se disparaban, señal de un golpe repentino y demoledor. Y debajo de todo esto, escritas con letra estricta y entrecortada, había 2 palabras que no significaban nada para algunos, pero lo significaban todo para otros. Fuerza Delta. Víbora observó las palabras. Su bravuconería de borracho se evaporaba como el rocío bajo un sol abrasador. Su rostro palideció poco a poco. Él, criado con historias militares, había oído esas 2 palabras muchas veces, sabía lo que significaban. No eran marines, no eran paracaidistas, eran fantasmas, una leyenda que se susurraba en los salones de fumadores del ejército, personas que oficialmente no existían. Su mano, que sostenía el trozo de tela, se aflojó. La tela cayó al suelo sin vida. Su mirada se elevó lentamente del tatuaje al rostro de Elena y vio a una persona completamente diferente. La mujer que estaba frente a él ya no era una camarera asustada. El miedo había desaparecido de sus ojos. En cambio, había un vacío, frío, insondable, como la noche polar. Sus hombros, que un momento antes parecían frágiles, se enderezaron. Su postura se volvió recta, firme, como si una varilla de acero hubiera crecido repentinamente dentro de su cuerpo.
Permaneció inmóvil, pero toda su figura irradiaba una amenaza mortal, comprimida como un resorte. Al otro lado de la sala, el coronel Harrison se levantó lentamente de su silla. Contempló el tatuaje. Su rostro, viejo y surcado, era severo. Reconoció la marca. La había visto solo unas pocas veces en su larga carrera y siempre en personas cuyos nombres eran secretos. Sus labios se movieron en silencio, repitiendo las dos palabras. La sorpresa en su rostro dio paso primero a la incredulidad, luego a un profundo respeto, casi reverente. Miró a Elena como si acabara de ver a alguien resucitar. Los demás veteranos del bar reaccionaron también. El viejo tanquista frunció el ceño, intentando recordar dónde había visto ese símbolo. El marine, junto a la ventana, se irguió instintivamente, con la mano sobre la mesa apretada en un puño. Quizá no supieran el nombre de la unidad, pero reconocieron la inconfundible marca de la élite, la marca de un guerrero de primer orden. Los motociclistas y detrás de Viper también sintieron el cambio. No entendían el significado de la imagen, pero sí el lenguaje corporal. Vieron a su líder, su macho alfa, transformarse en un cachorro travieso. Vieron cómo cambiaba el ambiente del bar, cómo se electrizaba el aire. Su arrogante confianza dio paso a la ansiedad. Elena dio un pasito diminuto, apenas perceptible hacia adelante. Víbora retrocedió como si lo hubiera golpeado. «Tú», graznó con voz apenas audible. «¿Quién eres?» Ella no respondió, solo lo miró, y no había ira ni odio en esa mirada. Solo había la calma fría y profesional de un cirujano examinando un tumor antes de extirparlo. Esa mirada era más aterradora que cualquier amenaza. Decía que para ella, Viper y toda su pandilla no eran personas, solo un problema, una tarea que debía resolverse. Lentamente levantó la mano y tocó su hombro, pasando los dedos por el borde del tatuaje, sus movimientos suaves y precisos. «Cometiste un gran error», dijo. Su voz también había cambiado. Era más grave, más uniforme, sin el menor atisbo de excitación. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes que no se discutían. Una voz que se escuchaba sin objeciones porque la vida dependía de ello. Víbora tragó saliva. Gotas de sudor se formaron en su frente. Miró a sus amigos en busca de apoyo, pero solo vio miedo y confusión en sus ojos. No lo miraban a él, sino a esta mujer. A sus ojos, ella había pasado de víctima a verdugo en cuestión de segundos. El coronel Harrison dio un paso adelante. «Solda», empezó, pero se detuvo. Elena le dirigió una rápida mirada como si disparara un obturador. Una mirada que decía, «No interfieras, esto es mío». El coronel se quedó paralizado, comprendiendo la orden. Conocía esa mirada. Era la mirada que daban los profesionales antes de empezar a trabajar. Elena volvió su mirada hacia Víbora. «Tienes 10 segundos para salir de mi bar con tus amigos», dijo con la misma voz monótona y apagada. «Después de eso, dejaré de ser educada». Empezó a contar, pero no en voz alta. Víbora lo notaba en sus labios, que se movían ligeramente. 9. La miró a los ojos y vio ecos de cosas que él, un matón callejero, jamás había soñado. Vio desiertos, edificios destruidos, el destello del acero en la oscuridad. Vio la muerte. 8. El pánico empezó a invadir su conciencia. Todos sus instintos le gritaban, «¡Corre!». Esta mujer era peligrosa, no como el tipo con el cuchillo en el callejón. Era peligrosa a un nivel completamente diferente, incomprensible para él. «¿Así es?» «Chicos, vámonos», murmuró sin apartar la mirada de ella. Empezó a retroceder lentamente hacia la salida. Su grupo, como un rebaño de ovejas, lo seguía, empujándose y tropezando. Eran una docena, hombres sanos y fuertes, y ella estaba sola. Pero ahora parecía como si los hubiera rodeado por todos lados. 6. Ya estaban en la puerta. Víbora, retrocediendo, tropezó en el umbral y casi se cae. Uno de sus amigos lo atrapó. 5.
se dispersaron en el fresco aire nocturno. El rugido de sus motocicletas, que había parecido tan amenazante hacía un momento, ahora sonaba lastimero y apresurado. Se alejaron a toda velocidad, como si todos los demonios del infierno los persiguieran. Mientras el último sonido del motor se perdía en la distancia, Elena exhaló lentamente. El resorte que la ardía en su interior se deshizo. Bajó la mirada hacia su camisa rota, hacia el tatuaje expuesto. Una sombra de cansancio infinito cubrió su rostro. Caminó hacia la barra, tomó una toalla limpia y se cubrió el hombro. Luego miró al coronel Harrison. Había preguntas en sus ojos, cientos de preguntas. Había asombro y asombro en los ojos de Jake. Había una mezcla de miedo y respeto en los ojos de los demás clientes. El silencio en el bar se volvió denso, resonante. La máscara había sido arrancada. El fantasma que había ocultado durante tanto tiempo había salido a la luz y ahora tenía que vivir con él. El silencio que se apoderó de la barra tras el rugido de las motos que se alejaban fue más denso y aterrador que el grito más fuerte. Le oprimía los oídos y le hacía latir el corazón más despacio. Jake se quedó paralizado tras la barra, agarrando su vaso con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Miró a Elena, pero ya no la veía. Una completa desconocida estaba frente a él. La misma apariencia, la misma altura, pero todo lo demás, su mirada, su postura, el aura misma que la rodeaba, era ajeno. Elena, lenta y casi a regañadientes, bajó la toalla que le cubría el hombro. No miró a nadie, su mirada se dirigía al vacío, como si no viera las paredes del bar, sino algo distante y aterrador. Se ajustó con calma los bordes rotos de su camisa, intentando disimular de algún modo lo que ahora todos podían ver. Ese gesto era lo único que le recordaba a la antigua Elena, silenciosa e imperceptible. El coronel Harrison se aclaró la garganta, rompiendo el silencio opresivo. Elena, empezó, pero su voz sonaba insegura. No sabía cómo dirigirse a ella, como la camarera que conocía desde hacía años, o como la persona que portaba la insignia de una de las unidades más elitistas y secretas del mundo. Lentamente giró la cabeza hacia él. Ya no había acero ni frío en sus ojos, solo un cansancio insondable y devorador. «No, coronel», dijo en voz baja. «Por favor, simplemente no lo haga». Rodeó el mostrador con movimientos precisos y precisos. Se acercó a la mesa volcada y la colocó sobre sus patas sin esfuerzo. Luego recogió las sillas del suelo, una por una. Nadie se atrevió a ayudarla. Todos simplemente observaron cómo esta mujer de aspecto frágil limpiaba el desastre que había detenido. «Jake», su voz era un poco más alta, pero aún firme. «Trae una escoba y un recogedor. Tenemos que limpiar los fragmentos». El joven se estremeció como si lo hubieran sacado de un trance. Sí, por supuesto, Elena», murmuró y corrió al cuarto de servicio. Los demás clientes, algunos habituales, empezaron a intercambiar miradas. Uno de ellos, un granjero mayor llamado Bill, se levantó torpemente de su asiento. «Creo que deberíamos irnos», dijo, dirigiéndose más a su esposa que a nadie más. «Se está haciendo tarde». Pagaron apresuradamente, dejando dinero en la barra, y casi salieron corriendo del bar. Otros los siguieron. Nadie se despidió. Se marcharon rápidamente, lanzando miradas de reojo y asustadas a Elena. Habían llegado a un bar de carretera común y corriente, pero se encontraron en un campo de batalla, y ahora se apresuraban a regresar a su mundo despejado y seguro. 5 minutos después, solo Elena, el coronel Harrison y Jake, que había regresado con una escoba, permanecían en el pasillo. El tipo empezó a barrer torpemente los fragmentos de vidrio en un recogedor, intentando no hacer ruido. Harrison se acercó a Elena. Era un hombre alto y corpulento que había pasado por Vietnam, pero ahora parecía perdido a su lado. «Sabía que había algo en ti», dijo en voz baja, «desde el primer día que llegaste, pero para esto
¿Cuántos años has...? No preguntes, lo interrumpió sin mirar. Tomó un trapo y empezó a limpiar la cerveza derramada del mostrador. Lo que viste no pasó. Olvídalo. ¿Olvidar? El coronel sonrió con amargura. Chica, reconocería ese cartel en mis sueños. Serví con los que intentaron entrar. Lo intentaron. Ninguno logró pasar. Y tú lo llevas puesto como si fuera solo una foto. ¿Cómo podemos olvidarlos? Elena se detuvo y arrojó el trapo al fregadero con fuerza. ¿Cómo puedo vivir con esto? Lo miró directamente a los ojos por primera vez y había tal dolor en su mirada que el coronel retrocedió involuntariamente. Vine a este desierto, a este lugar olvidado, para olvidar, para no ser nadie, solo Lena, quien te sirve cerveza y escucha tus historias. Quería silencio, coronel, ¿entiendes? Solo silencio. Y ese cabrón lo arruinó todo. En ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo y el sheriff Jim Carter apareció en el umbral. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con rostro cansado y mirada amable. Era amigo de Elena y solía venir a tomar una limonada después de su turno. Lena, Marta, la esposa de Bill, me llamó. Dijo que tenían problemas aquí. Se detuvo al ver la camisa rota de Elena, los muebles volcados y el ambiente tenso. ¿Qué pasó aquí? ¿Los atacaron? Elena respiró hondo, reuniendo fuerzas. Otra persona ante la que tendría que romper su imagen habitual. Tranquilo, Jim. Había unos clientes ruidosos. Ya se fueron. El sheriff frunció el ceño y su mirada recorrió la habitación profesionalmente. Los clientes ruidosos no dejan ese tipo de rastro. Eran esos los motociclistas que circulaban por el pueblo. Los vi hace una hora. Son unos tipos desagradables. ¿Te tocaron? Te lo dije, todo está bien, espetó Elena. Se le estaba acabando la paciencia. Pero el sheriff no sería el sheriff si se rendía tan fácilmente. Se acercó y su mirada se posó en su hombro, en el tatuaje que había olvidado tapar otra vez. Jim Carter abrió los ojos de par en par, sorprendido. Miró el dibujo, luego su rostro y luego el dibujo otra vez. «Oh, Dios todopoderoso», susurró. «Lena, ¿qué es esto?» El coronel Harrison decidió intervenir. «Significa que no tiene de qué preocuparse, sheriff», dijo con firmeza. «El problema se ha solucionado solo. Esos tipos no volverán a aparecer por este bar y mucho menos por este condado. Créame». Jim miró al coronel y luego a Elena. Sabía que Harrison era honesto y directo. Y había visto la cara de Elena. Era solo un sheriff del condado, pero sabía un par de cosas sobre la gente. Sabía que había tropezado con un secreto que no podía resolver. «De acuerdo», dijo lentamente, quitándose el sombrero y secándose la frente. «Si dices que todo está bien, Lena, te creo. Pero si necesitas algo, llámame. Cuando quieras». «Gracias, Jim», asintió. «Te lo agradezco». El sheriff se quedó de pie un momento más, se puso el sombrero y se marchó, cerrando la puerta con cuidado. Su partida sumió el bar en el silencio una vez más. Jake había terminado de limpiar y ahora se movía torpemente de un pie a otro. «Elena, ¿hay algo más en lo que pueda ayudar?» «Vete a casa, Jake», dijo en voz baja. «Ya es suficiente por hoy. Gracias, has sido honorable». Pero... «Vete», repitió, y su voz tenía un tono de mando que el chico no se atrevió a desobedecer. Asintió, se quitó el delantal y se fue en silencio. Se quedaron solos, Elena y el coronel, dos veteranos de épocas diferentes, con experiencias distintas, pero con la misma carga del pasado. Elena se acercó al mostrador y sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió 2 dedos en cada uno y acercó un vaso a Harrison. «¿Quiere tomar una copa conmigo, coronel?», Srenia preguntó. «Considérelo un honor», respondió aceptando el vaso. Bebieron en silencio. La fuerte bebida les quemó la garganta, pero les trajo un alivio momentáneo. «¿Sirvió usted a las órdenes del general Mason?», Srenia preguntó Harrison de repente. Elena se estremeció. Este nombre era de aquella otra vida.
Oh, ¿cómo lo sabes? Serví con él en Panamá, antes de que asumiera el comando de operaciones especiales. Siempre decía que sus mejores combatientes eran aquellos de los que nadie había oído hablar, los profesionales discretos. Ahora entiendo a qué se refería. Elena sonrió amargamente. Los profesionales no se escapan al desierto para trabajar en un bar, no se inmutan ante cualquier ruido fuerte, ni temen a su propia sombra. Todos huimos de algo, replicó Harrison. La pregunta es qué hacemos cuando el pasado nos alcanza. Hoy no huiste. Luchaste y protegiste a esta gente. Protegiste a Jake. Al fin y al cabo, protegiste mi paz. Colocó el vaso vacío sobre el mostrador. Lo que pasó hoy cambiará todo, ¿entiendes? Lo entiendo, respondió con voz apagada. Mañana todo el pueblo lo sabrá. La tranquila Lena, la camarera del bar Murphy's Roadhouse, resultará ser otra persona. Habrá chismes, calumnias, preguntas. El mundo que construí aquí durante 4 años se derrumbará en un instante. Quizás sea lo mejor, dijo el coronel pensativo. No se puede vivir tras un muro para siempre. A veces hay que derribarlo para poder respirar. Hay muchos veteranos en nuestro distrito, jóvenes que volvieron de allí, destrozados, no saben con quién hablar, desconfían de los médicos, beben solos, intentando ahogar lo que llevan dentro. Él la miró directamente a los ojos. Quizás puedan confiar en ti, alguien que pasó por el mismo infierno y sobrevivió. Elena cerró los ojos. No quería ese papel. No quería ser un símbolo ni una mentora. Solo quería una cosa, paz. Pero hoy comprendió que la paz no era algo que se pudiera encontrar escondiéndose del mundo, era algo por lo que había que luchar. No lo sé, coronel, dijo con sinceridad. Estoy muy cansada. Descansa, dijo, colocando su amplia palma sobre su hombro, evitando con cuidado el lugar del tatuaje. Y mañana será un nuevo día. Y lo afrontaremos juntos, ya no estás sola. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Se detuvo justo en la puerta. Por cierto, dijo sin darse la vuelta, te mantuviste firme. El general Mason estaría orgulloso de ti. La puerta se cerró detrás de él. Elena se quedó sola en la habitación vacía y resonante. Rodeó lentamente el mostrador, apagó la música y las luces, dejando solo una lámpara tenue encendida sobre su puesto de trabajo. Se acercó al gran espejo detrás del mostrador que reflejaba las hileras de botellas. Se contempló un buen rato a una mujer cansada, con el pelo despeinado y la camisa rota, y al dibujo oscuro y siniestro en su hombro. Águila, daga y rayo, un símbolo de poder y muerte, un símbolo de su pasado, del que había intentado escapar con tanta desesperación. Hoy la había alcanzado, y ahora tenía que decidir qué hacer, volver a huir o aceptarse finalmente como era. Pasó la mano por el espejo, limpiando el polvo invisible de su reflejo. Por primera vez en 4 años no apartó la mirada. La noche no trajo consigo el olvido. Elena no se acostó, sabiendo que su sueño estaría plagado de las pesadillas que había mantenido a raya durante tanto tiempo. Simplemente se sentó en una de las mesas de la habitación, vacía y oscura, agarrando la vieja chaqueta militar que se había echado sobre la camisa rota. Cada crujido de una tabla del suelo, cada susurro fuera de la ventana la hacía estremecer. El silencio era más opresivo que el rugido de la música del día anterior. La puerta del bar crujió suavemente y se abrió. El coronel Harrison estaba allí. No encendió la luz, sino que entró en silencio. Sus pesadas botas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Traía consigo el aroma del aire fresco de la noche y el café fuerte del termo que sostenía en la mano. «Pensé que te encontraría aquí», dijo en voz baja y tranquila. No perturbaba, sino que llenaba el silencio opresivo. «¿No dormiste?» Elena no respondió, solo se aferró con más fuerza a la tela de su chaqueta. Harrison se acercó al mostrador, encontró 2 tazas limpias y sirvió la bebida humeante. Puso una taza delante de ella. «Bébetelo, no tiene azúcar, sé que no te gustan los dulces». Ella lo miró.
¿Cómo podía saberlo? Siempre tomaba su café en la trastienda, sola. Él notó su sorpresa. Me doy cuenta de muchas cosas, Elena, sobre todo de las mías. Se sentó frente a ella, tomó un sorbo de su taza y la dejó sobre la mesa. Un largo silencio los separó. Finalmente asintió con la cabeza hacia su hombro, oculto bajo su chaqueta. ¿Me hablarás de ella? Component Placement preguntó en voz baja, sin presionar. Del tatuaje. Elena miró hacia otro lado. Es solo un dibujo, una vieja estupidez. Ambos sabemos que eso no es cierto, dijo Harrison. No se consiguen pinturas como esa por pura estupidez. Te las ganas con sangre, sudor y partes del alma que nunca podrás recuperar. Las vi en los chicos de Fort Bragg, los mejores de los mejores. Tomó otro sorbo de café, dándole tiempo. No estoy entrometiendo, solo quiero que sepas que no tienes que llevar esta carga sola. Sus palabras, sencillas y sinceras, rompieron sus defensas. Se desabrochó lentamente la chaqueta, dejándola caer por sus hombros. A la tenue luz de la única lámpara sobre el mostrador, el tatuaje parecía estar vivo. Sus líneas oscuras resaltaban sobre su piel pálida. Tenía 19 años. Empezó con una voz apagada y extraña, mirando a través de la pared. Estaba llena de necedad e idealismo. Quería demostrarles a todos y sobre todo a mí misma que una mujer puede con todo, que no soy más débil que los hombres. La selección fue un infierno. Nos llevaron por las montañas de Carolina del Norte hasta que caímos exhaustas. Nos ahogaron. Nos hicieron estar de pie en agua helada taquilada durante horas. Nos privaron del sueño. Cada semana alguien se rendía, se iba, destrozada. Hizo una pausa y una imagen vino a su mente. Y barro. Barro frío y pegajoso por todas partes. Se arrastró bajo el alambre de púas, sintiendo cómo las afiladas púas rasgaban la tela de su uniforme y le arañaban la espalda. El instructor, un sargento con rostro tallado en granito, le gritaba al oído con una mezcla de insulto y humillación. «Ríndete, Rodríguez, no perteneces aquí. Ve a cocinar borscht, muñeca». Pero ella gateó. Tenía los dientes apretados, los músculos le ardían. Gateó porque detrás de ella gateaba Marcus, el chico de Texas que siempre le sonreía con su sonrisa torcida y la animaba cuando sus fuerzas se agotaban. «No le hagas caso, Lena», susurró. «Eres más fuerte que todos ellos». Observó cómo uno a uno los cadetes levantaban las manos en señal de rendición. Pero ella no las levantó. Salió del barro, se irguió con piernas temblorosas y miró al instructor directamente a los ojos. Por una fracción de segundo, un destello de respeto brilló en su mirada. «¿Eso fue suficiente?» «Aprobé». Su voz se oyó incluso en el silencio del bar. Fui una de las 3 únicas mujeres en la historia que aprobaron. El día de la graduación nos dieron el derecho a hacérnoslo. Este tatuaje, en aquel momento, parecía el máximo honor, un símbolo de que formaba parte de algo más grande, una hermandad. Ella tocó con sus dedos el diseño que tenía en el hombro. Marcus, el que me ayudó, se acercó a mí. Dijo que ahora estábamos conectados para siempre. Se rió cuando la aguja se clavó en su piel. Dijo que era un cosquilleo comparado con lo que habíamos pasado. Harrison guardó silencio, su rostro indescifrable, pero sus ojos reflejaban una profunda comprensión. Había visto cientos de historias similares. Entonces empezó el verdadero trabajo, continuó Elena. Irak, Afganistán, polvo, calor y un miedo constante que aprendes a ocultar tan profundamente que lo olvidas. Éramos fantasmas. Nos dejaron caer en lugares que no están en los mapas para llevar a cabo misiones de las que nadie se enteraría jamás. Éramos cirujanos en el cuerpo de guerra, ataques precisos, rápidos, limpios, sin dejar rastro. Ella se quedó en silencio y los recuerdos volvieron a inundarla con renovado vigor.
Noche en la provincia de Kandahar. Un viento cálido arrastra arena que cruje entre los dientes. Se mueven en silencio, como sombras, hacia una casa de barro a las afueras del pueblo. Su objetivo es un comandante de campo responsable de docenas de atentados terroristas. Dentro hay 4 combatientes: Elena, Marcus, el líder del equipo, David y un francotirador apodado Hawk. Todo marcha según lo previsto. Entran como fantasmas. 2 centinelas son eliminados sin hacer ruido, pero dentro les aguarda una trampa. En cuanto David derriba la puerta de la sala principal, se oye una explosión ensordecedora. Elena es lanzada hacia atrás por la explosión. Tiene los oídos tapados y la vista le da vueltas. Levanta la vista y ve el infierno. La habitación arde, el aire huele a carne quemada y pólvora. David yace contra la pared, con el cuerpo retorcido de forma antinatural. Hawkeye intenta disparar desde detrás de una mesa volcada. Y Marcus yace en el centro de la habitación, intentando levantarse. Tiene una pierna arrancada por debajo de la rodilla. Mira a Elena y en sus ojos no hay miedo, sino conmoción y desconcierto. Intenta decir algo, pero le sale sangre a borbotones por la boca. Lena, susurra. Se arrastra hacia él bajo un intenso fuego. Las balas retumban por encima, arrancando pedazos de arcilla de las paredes. ¡Aguanta, Marcus! ¡Te sacaré! Srenia grita, aunque no se oye a sí misma. Lo agarra por el arnés y lo arrastra hacia la salida. Pesa muchísimo. Ve cómo sus ojos se ponen vidriosos. Aún intenta sonreír con esa sonrisa torcida, pero no puede. Dile a mi madre, empieza y se queda callado para siempre. Su cuerpo se desploma en sus brazos. Algo se rompe en su interior en ese instante. Una furia fría que ni siquiera sabía que tenía la inundó. Se apartó del cuerpo de Marcus, tomó su ametralladora y corrió a la habitación contigua de donde provenían los disparos. Disparó una y otra vez. No apuntó, simplemente vació el cargador en las sombras que se movían en la penumbra. Cuando se quedó sin balas, golpeó la culata del arma. Cuando la culata se rompió, agarró su cuchillo. Cumplimos la misión. Su voz sonó gélida en el bar. El objetivo fue eliminado. Un helicóptero nos rescató. Hawk resultó herido, pero sobrevivió. David y Marcus se quedaron atrás. El informe oficial decía: muertos en acto de servicio. 2 palabras para describir 2 vidas. Ella tomó un largo sorbo de su café frío. La taza temblaba en su mano. He participado en docenas de misiones desde entonces. He visto la muerte muchas veces, pero esa noche nunca me abandonó. Veía a Marcus cada vez que cerraba los ojos. Oía su voz, sentía su sangre en mis manos. Se llama culpa del superviviente, dijo Harrison en voz baja. Atormenta a todos los que vuelven de allí. Fue más que eso, Elena negó con la cabeza. Me di cuenta de que me había convertido en una máquina, un monstruo. Esa mujer que gritó y disparó en esa habitación no era yo, pero era parte de mí, y esa parte crecía con cada nueva misión. Dejé de sentir el miedo, la alegría, la pena. Todo desapareció. Solo quedó el vacío y la voluntad de seguir órdenes. El tatuaje en mi hombro ya no era un símbolo de orgullo. Se convirtió en una marca, un recordatorio de en quién me había convertido. Miró sus manos sobre la mesa, manos de camarera limpias y cuidadas, pero sentía que aún estaban cubiertas de sangre. La gota que colmó el vaso fue Siria, una operación rutinaria de rescate de rehenes. Entramos, desalojamos el edificio y sacamos a la gente. Entre ellos había una niña pequeña, de unos 5 años. Estaba en shock, no lloró, solo me miró con sus enormes ojos oscuros. Cuando ya nos íbamos, me dio su muñeca, sucia, hecha un trapo, con un solo ojo. La tomé. Y en ese momento miré mis manos enguantadas, la ametralladora que agarraba y esa muñeca. Y me di cuenta de que no podía más. Ya no soportaba la muerte, ni siquiera en nombre de la salvación. No podía ser esa persona. Está sentada en la oficina del general Mason. Él mira su carta de renuncia sobre su escritorio.
Su rostro, habitualmente severo, expresa cansancio y tristeza. ¿Estás seguro, Rodríguez? Logra. Eres uno de los mejores. No podemos perderte. Ya me perdí, señor, responde ella. Ya no existo. Solo existe la gente con el indicativo fantasma, y no quiero ser él. Guarda silencio un buen rato observando su rostro. Ve el vacío en sus ojos. De acuerdo, dice finalmente. Firmaré. Lo haremos discretamente. Tu expediente personal será clasificado. Desaparecerás de la vista de todos. ¿A dónde irás? Un lugar tranquilo, señor. Un lugar sin disparos ni gritos. Un lugar donde pueda olvidar mi nombre. Él se levanta, camina hacia ella y coloca su mano sobre su hombro, justo sobre el tatuaje. No lo olvidarás, Elena. Ninguno de nosotros lo hace, pero puedes aprender a vivir con ello. Encuentra tu paz. Te lo mereces. Me fui, le dijo a Harrison, volviendo al presente. Cambié mi nombre, mis papeles, conduje sin rumbo hasta que me quedé sin gasolina a las afueras de este pueblo. Vi un anuncio buscando ayudante de bar y me quedé. Durante 4 años solo fui Lena, lavaba vasos, escuchaba conversaciones de borrachos, sonreía a los clientes, levanté un muro entre mi pasado y yo. Casi creí que la mujer, la agente fantasma, ya no existía. Y ayer, Viper rompió ese muro y volvió a salir. Ella miró al coronel con desesperación en sus ojos. Vi cómo me miraban. Y Jake, todos vieron. El monstruo que escondía. Harrison meneó la cabeza lentamente. ¿Un monstruo? No, Elena. Vi a un soldado. Vi a un guerrero defendiendo su hogar. No los mataste, no los mutilaste. Demostraste suficiente fuerza como para que ni siquiera quisieran ponerla a prueba. Esa es la diferencia entre un monstruo y un guerrero. Un monstruo se deleita en la violencia. Un guerrero usa la fuerza solo cuando no hay otra opción, y solo en la medida necesaria. Se inclinó hacia adelante y su mirada era dura. Ikio, no puedes huir de quien eres. Eres Elena Rodríguez. Has servido a tu país en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Has perdido amigos, has sufrido y has sobrevivido. Este tatuaje no es una marca, es un mapa de tu vida. Contiene cicatrices, dolor y pérdida, pero también contiene honor y valentía y lealtad a quienes no regresaron. No dejes que nadie, y mucho menos tú misma, te diga que esto es algo de lo que avergonzarte. Terminó su café y se levantó. No estás sola, Elena. En este pueblo, en este país, hay miles de personas como nosotras, con las mismas cicatrices en el alma y el cuerpo. Nos escondemos porque creemos que nadie nos entenderá. Ayer les diste un ejemplo. Demostraste que puedes estar rota, pero no del todo. Que puedes encontrar la fuerza para levantarte y luchar. Caminó hacia la salida. Ya en la puerta se dio la vuelta. No sé qué harás ahora. Volver a correr o quedarte. Pero si decides quedarte, ten en cuenta que este viejo soldado te estará esperando. La puerta se cerró detrás de él. Elena permaneció en silencio un buen rato. Los rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las rendijas de las persianas, dibujando largas franjas de luz en el suelo. Levantó la mano y deslizó lentamente los dedos sobre el tatuaje: águila, daga, rayo. Por primera vez en años no sintió repulsión, solo un dolor sordo y punzante, y algo más, algo parecido a la aceptación. El muro no había sido reconstruido, yacía en ruinas a sus pies, y entre esas ruinas brillaba el primer tímido rayo de esperanza. El sheriff Brody se quitó el sombrero al entrar al bar a la mañana siguiente. No era un cliente habitual. Sus visitas al Murphy's Roadhouse siempre le traían problemas. Pero hoy estaba solo, sin agentes, y su rostro no reflejaba ni ira ni severidad oficial. Parecía cansado y desconcertado. Elena estaba de pie detrás de la barra, limpiando vasos con la misma metódica de siempre. Lo único diferente era que llevaba una sencilla camiseta negra de manga larga ceñida a sus hombros. «Señora», asintió Brody, sentándose en la misma silla donde Viper se había sentado ayer. «Buenos días».
Kiko, sheriff, respondió Elena con voz serena, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Le puso un vaso delante y le sirvió agua. ¿Café? Sí, por favor, negro. Jake, que había estado ordenando botellas en los estantes, se quedó paralizado y miró con ansiedad al sheriff, luego a Elena. Después de la noche anterior, se movía por la barra, casi de puntillas, como si temiera romper el delicado equilibrio. Se quedaron en silencio un momento. Brody tomó un sorbo de café, hizo una mueca de dolor al notar la amargura y dejó la taza. No estoy de servicio, Elena. Bueno, formalmente estoy de servicio, pero esto no es un interrogatorio oficial, solo una conversación. Te escucho, dijo ella, dejando finalmente la toalla y mirándolo a los ojos. Su mirada era serena, pero atenta. Él no se perdería ni un solo detalle. Mis chicos recogieron a la pandilla de Jackson en la circunvalación anoche. Conducían como si el diablo los persiguiera. Daban volantazos. No todas las luces estaban encendidas. Los detuvieron por conducción temeraria. ¿Y saben qué? Estaban calladísimos. Sobre todo el mismísimo Víbora. Suele gritar, amenazar, exigir un abogado. Y ahí estaba, sentado en una patrulla, con la mirada perdida. Uno de mis chicos dijo que parecía haber visto un fantasma. Brody tomó otro sorbo. Tenían cosas ilegales en el maletero, así que se quedarán aquí un tiempo, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es qué clase de fantasma vio aquí en tu bar. Elena guardó silencio, no iba a ayudarlo. Escuche, continuó el sheriff bajando la voz. No busco una excusa para meterlo entre rejas. Todo lo contrario, recibí una llamada a casa a las 6 de la mañana de un hombre al que no se llama ni se rechaza, el coronel Harrison. No me dio los detalles, pero me dejó muy claro que cualquier problema que pudiera tener con la ley sería su problema personal. Y nadie en este condado quiere tener problemas personales con el coronel Harrison, incluyéndome a mí. Él la miró directamente a los ojos. Dijo que eras un buen soldado, dijo que protegiste este lugar. Conozco a Harrison desde hace años, no anda con rodeos, así que solo quiero saber con quién estoy tratando. Hay una mujer en mi pueblo que puede matar de miedo a Viper Jackson y su manada sin disparar un tiro. Necesito saber si es una amenaza para este pueblo o su protectora. Elena tomó la taza para rellenarle el café. No le temblaban las manos. Anoche unos hombres entraron en mi bar y amenazaron a mis clientes y a mi empleado. Les pedí que se fueran. Se negaron. Uno de ellos usó fuerza contra mí. Reaccioné a esa fuerza de una manera que los hizo reacios a usarla de nuevo. Nadie resultó gravemente herido. Se fueron por su cuenta. Esa es toda la historia, sheriff. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo un informe, sin emoción, sin justificación. Brody asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta que había estado esperando. Bien, ya basta, pero ten en cuenta que ya corren rumores. Nuestro pueblo es pequeño. La historia de cómo la silenciosa camarera Lena puso a toda una banda de moteros en su lugar será una leyenda para la hora de comer. La gente vendrá a verte, algunos con curiosidad, otros con miedo. Que vengan, dijo Elena. Solo hago mi trabajo, sirvo bebidas. El sheriff terminó su café, dejó un par de dólares en el mostrador y se levantó. Me alegra oírlo. Y una cosa más, si alguna vez necesitas ayuda de verdad, no la que mi oficina puede ofrecerte. Solo debes saber que no estás solo. El coronel fue muy persuasivo. Se puso el sombrero y salió. Sonó el timbre y el bar volvió a quedar en silencio. Jake finalmente decidió hablar. Elena, ¿él te cree? Confía en el coronel Harrison, dijo guardando la taza del sheriff. Lo que significa que nos dejará en paz. Vuelve al trabajo, Jake. Va a ser un día largo. Ella tenía razón. Al mediodía empezaron a aparecer rostros nuevos en el bar. No eran curiosos del pueblo. Eran hombres y mujeres a quienes Elena nunca había visto, pero que reconoció sin lugar a dudas.
por su porte que no se desvanecía ni con el paso de los años, por sus cortes de pelo cortos, por su forma de sentarse, siempre de espaldas a la pared, mirando hacia la puerta, por las cicatrices, que no siempre eran visibles en la piel, pero siempre se leían en los ojos. No pidieron mucho, solo café o cerveza. Se sentaron en silencio, solos o en pequeños grupos, y simplemente estaban allí. El ambiente en el bar había cambiado. Ya no olía a cerveza barata ni a arrepentimiento. Ahora había una fuerza silenciosa e invisible, una sensación de experiencia compartida que no requería palabras. Un anciano con una prótesis en la pierna izquierda, que no intentaba ocultar, se sentó a una mesa en un rincón. Elena se le acercó. «¿Qué pedirás?» Él la miró. No había miedo ni servilismo en sus ojos, solo comprensión. «Un café, señora. Y si me lo permite, un trozo de tarta de manzana. Me han dicho que tiene la mejor tarta de los 3 condados». «Dijeron la verdad», respondió Elena y fue a cumplir la orden. Trabajaba en silencio, moviéndose entre las mesas. No sonreía ni conversaba, pero rellenó el café antes de que lo pidieran. Trajo la cuenta sin hacerlos esperar. Observó cómo los hombros tensos de estas personas se relajaban gradualmente. Habían encontrado lo que buscaban. Un lugar donde no tenían que fingir ser otra persona. Un lugar donde se les entendía sin palabras. El coronel Harrison llegó después de cenar. Se sentó en la barra y Elena le sirvió su té helado habitual. «Parece que tenéis la casa llena», comentó mientras miraba alrededor. «Parece que ha estado trabajando como telefonista, señor», respondió ella sin esbozar una sonrisa. Harrison se rió entre dientes. «Acabo de hacer unas llamadas a viejos amigos. Les dije que Murphy's tenía un nuevo estándar de seguridad y que había un tipo detrás del mostrador que lo entendía. Ellos hicieron el resto. Somos como una manada de lobos, Elena. Cuando uno encuentra un refugio seguro, los demás vienen a buscarlo». Hizo una pausa y la observó trabajar. «¿Estás lidiando con esto?» «Estoy sirviendo bebidas», repetía su frase matutina. «Haz más que eso», replicó. «Dales un lugar donde quitarse la armadura durante 1 hora. Eso vale más que cualquier bebida». Al anochecer, el flujo de visitantes no había disminuido. Jake volaba de un lado a otro del local, apenas atendiendo los pedidos, pero su rostro no reflejaba cansancio, sino inspiración. Vio que algo importante estaba sucediendo. Ante sus ojos, el bar se transformaba de un antro común y corriente en algo parecido a un club, una sede informal para quienes habían pasado por la guerra y buscaban su lugar en una vida pacífica. Cuando ya oscurecía, la puerta se abrió de nuevo. Una joven estaba en el umbral. No tendría más de 25 años, cabello corto y rubio, delgada pero de complexión robusta. Vestía vaqueros y una sencilla camiseta gris. Pero sus ojos la delataban, demasiado serios, demasiado maduros para su edad, y un ligero, casi imperceptible temblor en sus manos. Entró con vacilación y se sentó en la silla más alejada del mostrador, lejos de todos. Elena se acercó a ella. «¿Qué le gustaría?» La niña levantó la cabeza. Sus ojos azules estaban llenos de ansiedad y una especie de esperanza desesperada. «Soy Sara Webb. Me dijeron que podía hablar contigo aquí». Su voz era tranquila y quebrada. «Ya estás hablando», respondió Elena con calma. «¿Qué estás bebiendo, Sara?» «Agua, solo agua, por favor». Elena sirvió un vaso y lo colocó frente a ella. No se apresuró, dándole tiempo a la chica para ordenar sus pensamientos. «Serví», dijo Sara finalmente, mirándose las manos. «En la infantería de Marina. Regresé hace 6 meses. Todos dicen lo bien que se siente estar en casa, pero yo no me siento en casa. No pertenezco a ningún sitio. La gente habla de tonterías, facturas, series, y cierro los ojos y veo arena. Y oigo gritos. Fui al médico. Fue amable, me recetó unas pastillas, pero no lo entiende. No estaba allí. Me mira con lástima y yo no necesito lástima». Finalmente miró a Elena. «Me contaron lo que pasó aquí. El sargento con el que serví me lo contó. Dijo,
Dijo que eras uno de nosotros y que no te habías derrumbado. Tenía que ver que era posible, que podías seguir viviendo. Elena miró a la joven y en su rostro vio un reflejo de sí misma muchos años atrás. El mismo dolor, la misma confusión, el mismo deseo desesperado de encontrar a alguien que la comprendiera sin palabras innecesarias. Caminó alrededor del mostrador y se sentó en la silla junto a Sara, dejando su puesto por primera vez en todo el día. «Puedes seguir viviendo», dijo en voz baja, «pero eso no significa que el pasado desaparezca. Siempre estará contigo, como una sombra. La pregunta es quién controla a quién, tú, la sombra, o ella, tú». ¿Cómo puedo aprender a controlarlo?, preguntó Sara esperanzada. Elena pensó un momento. No era psicóloga. No conocía las palabras adecuadas. Solo podía compartir lo que sabía. Necesitas algo que hacer. Algo que te levante por la mañana. Algo sencillo. Para mantener las manos ocupadas y la mente despejada. Al menos unas horas al día. Ella asintió hacia el fregadero que estaba lleno de vasos sucios. Tengo un montón de platos y mi asistente no da abasto. Pago $10 la hora. El trabajo no es difícil, pero requiere atención. Sara la miró sorprendida, luego a la pila de platos y luego a Elena. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto no era una oferta de trabajo, era una oportunidad de salvación. Yo no lo sé. No necesitas saberlo, necesitas hacerlo, dijo Elena, poniéndose de pie. Empieza poco a poco, lava un vaso, luego otro. Y luego ya veremos. Regresó al mostrador. Un minuto después, Sara Webb se levantó con dificultad. Se acercó al fregadero, se puso un delantal y abrió el grifo. Tomó el primer vaso y sus manos temblorosas se tranquilizaron un poco. El coronel Harrison, observando la escena desde su posición, sonrió levemente. El faro que Helen había encendido comenzaba a atraer no solo barcos viejos y veteranos, sino también pequeñas embarcaciones azotadas por la tormenta que buscaban desesperadamente un refugio seguro. Y Murphy's Roadhouse se estaba convirtiendo en eso, no solo en un bar, en una bandera, una nueva bandera para quienes habían perdido la suya